soy Juan Felipe Pineda. De nuevo los estaré acompañando en una sesión para el curso de cálculo diferencial. Esta vez en la sesión número 21. ¿Listo? Recuerden que soy docente del Departamento de Matemáticas y Estadística de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Muy bien. ¿Qué nos motiva hoy? Estaremos dedicados a examinar cierta clase de problemas que se interpretan como razones de cambio y por consiguiente son problemas propios de la derivada, ¿sí? Cada vez que uno le hablan de razón de cambio es un problema que le atañe a la derivada. Eso debe quedar claro, debió de quedar claro desde que en una de las sesiones se trató la razón de cambio. Entonces, a estos problemas en particular los vamos a llamar problemas de variables relacionadas. ¿En qué consiste? Veremos ya qué es lo que los caracteriza. Entonces, cualquier tipo de problema en el que intervienen derivadas, se los pongo en mayúscula, de variables relacionadas entre sí, se denomina un problema de razón de cambio de variables relacionadas o, más brevemente, un problema de variables relacionadas. Se caracterizan porque todas las variables que aparecen están relacionadas entre sí por una sola variable, t, que corresponde al tiempo, y de aquí que todas esas variables puedan considerarse como funciones dependientes del tiempo t. Entonces, su primera característica, hay una variable nada más independiente y una cantidad no determinada, ¿cierto?, pero finita, de variables que son dependientes de esa variable t y están relacionadas entre sí por alguna fórmula, alguna ecuación, no lo sabemos, vamos con calma, ¿cierto? Además, siempre se conocen los valores de algunas de esas variables dependientes, es decir, en su problema se las entregan, y de sus derivadas para un cierto instante de tiempo t. Y se quiere determinar, que ese es nuestro problema principal, determinar la derivada, otra vez en mayúscula, de una o de varias de las variables en dicho instante t. Es decir, las preguntas acerca de las variables relacionadas, de problemas de variables relacionadas, girarán en torno a una derivada o a varias derivadas que nos pide un problema, ¿sí?, en un instante t específico. Bien. Es bueno, sobre todo para los problemas de aplicación, que es lo que a veces, digamos, le da más duro al estudiante, tener, digamos, un esquema de solución que facilite su interpretación y la forma en la que debe abordar el problema, cómo debe pensarlo. Por esa razón se sugiere un proceso, digamos, como el siguiente. No es que usted esté obligado a hacerlo, pero se le sugiere que tenga más o menos en cuenta los siguientes pasos. Entonces, determinar las variables dependientes que intervienen en el problema y simbolizarla. No vamos a pensar en la variable independiente porque esa variable independiente se sabe quién es el tiempo t. ¿Sí? Todas las demás variables, el problema le irá diciendo cuáles son, usted debe llamarlas, ponerles algún nombre, esa es la parte de la simbolización de esas variables. Y en la medida de lo posible, como segundo paso, hacer una gráfica que ilustre la situación a resolver en cualquier instante t. Tercero, utilizar los datos correspondientes para determinar las ecuaciones que relacionan entre sí a esas variables. Listo. Los datos, pues llamar los datos que le da el problema. Cuarto, ya son puros problemas de derivación, entonces hay que derivar apropiadamente las ecuaciones formadas a partir de esas variables que se relacionan entre sí en ese paso anterior, a fin de relacionar las razones de cambio instantáneas necesarias en el problema. Y 5, sustituir los valores particulares que le entregó el problema de las variables y o derivadas, y con esos resultados debemos despejar las variables y derivadas de interés, es decir, la que el problema me dice, calcúleme esto. No le va a decir, el problema no le va a decir, calcúleme la derivada, de eso no se trata. Calcúleme cierta razón de cambio, usted es el que la debe interpretar como la derivada de cierta variable que usted introdujo desde el paso número 1, o introdujo no, simbolizó porque el problema ya la traía. Entonces, vamos a resolver un problema, de eso se trata, así que sean por favor muy atentos, porque en este problema, que es muy clásico, digamos, aparece gran parte de lo que uno tiene que hacer en la mayoría de los casos para ese tipo de problemas de variables relacionadas, ¿sí? Dice lo siguiente, entonces, un tanque tiene forma de cono circular recto con 4 metros de radio y 16 metros de altura. Si al tanque le entra agua a razón de 50 centímetros cúbicos por segundo, se pregunta por lo siguiente. Entonces, hay dos preguntas que vamos a poner ya. ¿A qué velocidad asciende el nivel de agua cuando éste tiene exactamente una altura de 4 metros? Y
en ese mismo instante, ¿a qué velocidad está cambiando el radio? Listo. Entonces, van a ser problemas de derivadas, ¿sí? No le olvide. Entonces, nuestra solución comienza, como les dije, por mirar cuáles son las variables que están dependiendo del tiempo t. Entonces, identificamos en este problema en particular 3 variables. Una, el volumen, ¿sí? Recuerden que el tanque se está llenando, o sea que el volumen, como tiene forma de un cono, el volumen va cambiando conforme pase el tiempo. 2, la altura también. Una vez se va llenando el tanque, su altura cambia. Y 3, el radio R en cualquier instante, ¿cierto? El radio con el que van quedando, digamos, las partes superiores de lo que usted puede percibir en el líquido, en el agua, ¿cierto? Ve como circunferencias desde arriba. Esas circunferencias, conforme vaya subiendo, van cambiando con el tiempo. Además, ¿cómo vamos a expresar nuestras unidades? V está expresado en centímetros cúbicos, eso se dijo desde el comienzo, y H y R, aunque están expresados en metros en los datos, las vamos a considerar en centímetros, pues para que quede todo en función de una misma unidad de medida, que hemos escogido en este caso, los centímetros. Bien, entonces, quiero que veamos ahorita una simulación, una animación, pero en el dibujo se aprecia el cono con las medidas dadas en el problema y una porción del volumen. Entonces miren pues, ahí está dibujado el cono y observen que la altura total del cono es 16, miren que aparece allá marcada. Y esa h es una variable, la h va subiendo y la máxima altura que va a alcanzar va a ser 16, eso es claro, pero conforme usted vaya llenando con agua, esa altura es variable. Por eso se considera una de las variables de interés. El volumen también va a ir cambiando y el radio también va a ir cambiando. Listo. Entonces, bueno, y quiero que miremos esto. En la siguiente figura se muestra una vista interior del cono con las mencionadas medidas. Y eso corresponde a 2 secciones triangulares constituidas por triángulos semejantes. Mírela acá. Si usted mirara este cono como, por eso le pongo entre comillas, vista interior, si mirara ese triángulo que se forma como atrás del cono, esa es un triángulo, ¿sí lo ven? Con vértices A, B y C. Y hay otro triángulo que se está formando dentro de él, que tiene vértices A, D y E. Esos son los que yo les estoy presentando acá, mírenlo ahí. Ese es A, B, C en el primer triángulo y D, E, A. Ese es el segundo triángulo. Como uno está metido dentro del otro triángulo, esos 2 triángulos resultan inmediatamente semejantes. Noten que conserva lo mismo, lo máximo es el lado máximo que tiene esa de allá desde B hasta A, o más bien lo que corresponde a la altura máxima es 16 y lo otro que se va moviendo es H. Van a poder apreciar en la siguiente animación cómo es que se está moviendo al mismo tiempo la porción de volumen en el cono y van a ver también cómo se va moviendo la línea en el triángulo, la línea que aparece horizontal de D a E. Esa se va a ir mostrando en la animación. Observemos acá. Listo, entonces observamos, miren ahí cómo va subiendo la porción de volumen y conforme sube, miren cómo sube la altura en el cono y también va cambiando el radio, ¿cierto? Por eso es que la línea de D a E se va volviendo cada vez o más pequeña o más grande dependiendo si va subiendo. Miren cómo va bajando. Por eso es para hacer énfasis en una cosa, chicos, ¿no? Y chicas, es que sí, efectivamente hay 3 variables, ¿sí? El radio, la altura y el volumen, porque una vez que eso sube o baja, noten que también baja el volumen en esa porción, ¿sí? Es como la idea fundamental, que vean por qué una está relacionada con la otra. Muy bien, entonces ahora sí continuemos con la solución de nuestro problema, una vez que sí todo corresponde a lo que queremos. Es muy importante, sobre todo este último triángulo, ¿no? Nos va a ayudar en la semejanza a relacionar las variables. Es muy importante. Entonces, miren, para empezar, nuestros datos, esa es la tercera parte, identificar nuestros datos. Entonces, como al tanque le entra agua a razón, mire ese a razón en mayúscula. Ese a razón está indicando derivada, ¿sí? Todo lo que sea razón de cambio, tasa de cambio, a razón de tanto, a tasa de cambio, indicará la derivada. En este caso, eso nos lo está entregando el problema. Le entra a razón de 50 centímetros cúbicos por segundo, ¿sí? Entonces, la derivada del volumen con respecto al tiempo es igual a 50. Prescindí ahí de las unidades solamente para que usted vea un resultado numérico y que corresponde a una derivada. La altura del cono, la total, está dada. Son 16 metros, que es lo mismo que 1.600 centímetros.
La verdad es que no necesitamos esos 1600 centímetros, pero es para que se vea como que vamos a trabajar todas las unidades en centímetros. Y el radio es 4 metros, que es lo mismo que 400 centímetros. Ese es el radio del cono, lo que usted ve arriba, en la tapa del cono, ese es su radio. Y ahora, para relacionar las variables, todas al tiempo, hay una fórmula que permite hacerlo, que es el volumen del cono. El volumen del cono relaciona ese volumen con el radio y con la altura, ¿sí? Entonces, su fórmula, que es una fórmula muy conocida, es 1/3 por pi por el radio al cuadrado por la altura. Vamos a llamarle a esa número 1, ¿sí? Para poderla usar en otros procesos. Y por otro lado, vamos a usar la semejanza de los triángulos ABC y ADE que aparecen acá, de esos dos triángulos, los dos semejantes, para obtener la siguiente relación. Entonces miren acá el triángulo de nuevo. El total, como los dos triángulos ABC, que es el más grande, y el que está contenido en él, que es ADE, son semejantes, entonces la altura total, que es 16, es AH, que es la altura variable, ¿cierto?, en ese triángulo, como 4, que es el radio total arriba de BAC, es al radio variable que aparece entre D y E, ¿cierto? Entonces, eso se resume en esa relación que estoy poniéndoles ahí. Obtenemos la siguiente relación. 16 es AH, proporcionalidad de triángulos, pues. 16 es AH como 4 es a R, al radio. De lo cual podemos despejar de esta, vamos a despejar el radio. Entonces, el radio pasa al otro lado a multiplicar y todo lo que está aquí en el 16 sobre H, la H pasa a multiplicar al 4 y el 16 pasa a dividir al 4 y la R queda en el lado izquierdo despejada. Entonces nos queda esa. R igual a 4 sobre 16H y cancelamos. Cuarta de 4, 1, cuarta de 16, 4. Por lo tanto, R se convierte en 1/4 por H. Eso nos da otra manera en la que, miren, vamos a relacionar ahora el radio y la altura. Es decir, por un lado tenemos el volumen que relaciona el radio con el radio, altura y volumen, ¿cierto? Y ahora una sola que relaciona nada más al radio y a la altura. Y también decidimos ahí despejar el radio. Entonces, en la tercera que voy a construir a continuación, vamos a mostrar más bien a la altura despejada en función del radio. Entonces, si lo que decidimos es despejar a la altura con el radio, nos queda que H es igual a 16 sobre 4 por el radio, ¿cierto? Lo único que estamos haciendo es, de esa última, que es 1/4 por H, podemos despejar y nos queda H igual a 4 sobre R. O del 4 sobre 16, pasar el 16, el 4 al otro lado de la R, y nos queda 16/4 por R, que es 4R, después de reducir. Entonces, a esa la vamos a llamar número 3. Entonces, resumo. En la primera, en la fórmula famosa del volumen de un cono, ¿sí?, que pone al volumen en términos de dos variables, radio y altura. En la segunda, el radio se puede ver en función únicamente de la altura, mediante esa semejanza de triángulos. Y en la tercera, la altura se puede ver en términos exclusivos del radio, que eso es lo que está mostrando la 3. Una vez que podemos poner o bien al radio en función de la altura o bien a la altura en función del radio, eso mismo nos permite escribir al volumen, que es la primera, en términos o bien solo de la altura o bien solamente del radio. Eso es lo que se pretende hacer en esta. Miren pues, vamos a unir las ecuaciones 1 y 2. La ecuación 1, que es la del volumen, que es 1/3 de pi por radio al cuadrado por altura, se puede poner en función únicamente de la altura, simplemente cambiando al radio por la número 2. Vea, el radio es 1/4 por H. Entonces, eso lo vamos a reemplazar acá. Nos queda 1/3 pi por 1/4 H, todo al cuadrado por la H, ¿sí?, que está sobrando allá. Eso nos da 1/3 pi. Elevamos 1/4 al cuadrado, eso da 1 sobre 16 H cuadrado por la H. Multiplicamos 1/3 por 1/16, eso nos da 1 sobre 48. Dejamos el pi quieto y H cuadrado por H nos da H cubo. En conclusión, el volumen se pudo escribir de otra manera usando únicamente la altura. Entonces, esa es la ecuación número 4 que vamos a manejar. Volumen es 1 sobre 48 por pi por H a la 3. Y ahora, si hacemos algo semejante, pero uniendo en lugar de la 1 con la 2, vamos a unir la 1 con la 3, podemos ahora expresar al volumen en términos nada más que del radio. Entonces, cuando unamos 1 y 3, observen lo que va a pasar. Volumen es 1/3 de por pi por radio al cuadrado por altura, por la número 1, ¿cierto? Porque eso sabemos que es el volumen de un cono.
Eso es 1/3 por pi por radio al cuadrado por h, pero es que la ecuación número 3 que tenemos acá, mírenla, es h igual a 4r, la vamos a sustituir acá. En lugar de h ponemos 4r y ahí mismo todo queda en términos del radio. Más precisamente acá queda 1/3 por el 4 que está al final, da 4/3. Pi por radio cuadrado, por el radio que quedó sobrando del lado del 4, eso nos da radio al cubo. Como quien dice, el volumen es igual a 4/3 por pi por radio al cubo, número 5. Listo, ya tenemos 5 para trabajar. Volumen que relaciona a las dos, al radio y a la altura. Y volumen con las dos últimas que pone todo en función, o bien de la altura o bien del radio. Y otras por aparte que relacionan al radio con la altura y otra la altura con el radio. Bien. Entonces ahora sí vamos a contestar la primera pregunta. Hemos unificado pues las variables para que todas queden dependiendo una de otra. Entonces, con los símbolos que establecimos, lo que se está pidiendo en la primera pregunta es esto. Entonces, miremos la primera pregunta. Dice, ¿cómo cambia la altura? ¿Cierto? ¿Cómo cambia la altura en un instante t? Perdón, en el instante en el que h es igual a 4 metros, o sea, 400 centímetros. ¿Sí? Eso es lo que está pidiendo la primera pregunta. Revisémosla por acá atrás. Listo. ¿A qué velocidad? Entonces, cambio. ¿A qué velocidad asciende el nivel de agua? Entonces, el nivel de agua, altura, ¿a qué velocidad? ¿Cómo está cambiando la altura con respecto al tiempo? Muy bien, entonces resolvamos eso. ¿Qué nos están pidiendo en síntesis? ¿Cómo cambia la altura con respecto al tiempo? Cambio. Razón de cambio, derivada. Entonces nos piden la derivada de la altura con respecto al tiempo. ¿En qué instante? Cuando la altura sea exactamente a 400 centímetros, 4 metros. Ahí, cuando la altura esté fija en 4 metros, de los 16 totales que tiene el cono, en ese instante, ¿a qué velocidad está cambiando el nivel de agua, o sea, la altura? Entonces, para encontrar lo pedido, vamos a derivar implícitamente. Entonces, otro de los trucos siempre en la derivada es ese, es derivar implícitamente porque usted puso una variable en función de otra que depende de ese mismo tiempo con el que se está derivando la primera. Entonces, la derivada del volumen con respecto al tiempo, si tomamos la ecuación número 4, va a ser esto. Entonces, hay que derivar a la ecuación 4, mírenla, 1 sobre 48 pi h al cubo con respecto al tiempo. Entonces, eso nos da, sale la parte constante que es 1 sobre 48 pi. Queda la parte variable que es h, eso depende del tiempo. Entonces, h al cubo, ¿su derivada cuál es? 3h cuadrado. Pero como h depende del tiempo, recuerde que la derivada implícita lo que hace es multiplicar por lo que ustedes llamaban allá y'. Pero en este caso específico se llama derivada de h con respecto a la variable independiente en este problema que es el tiempo. Entonces, ese dh de t es multiplicar por la derivada interna, ¿cierto? O lo que uno llama la derivada implícita, el tal y', acá es h', pero depende del tiempo, entonces se simboliza de manera más conveniente como dh de t, ¿cierto? Listo. Un 48 por ese 3, el 3 se puede reducir tomando tercera de 3 y tercera de 48. La tercera de 3 da 1 y la tercera de 48 da 16. Pi por h cuadrado por el tal dh de t. Y ahora observen que lo que obtuvimos fue esto, vean. dv de t, que es la derivada del volumen con respecto al tiempo, es igual a 1 sobre 16 pi h cuadrado de h de t. Pues resulta que la jugada está en que yo ya conozco dv de t porque el problema me lo dijo. Me dijo cómo, a qué velocidad se está llenando el tanque. ¿Sí? En cuanto al volumen, dice que lo hace a razón de 50 centímetros cúbicos por segundo. Entonces, como ya conozco a dv de t, basta despejar a dh de t de esa anterior ecuación. Entonces, cuando la despeje, mire lo que va a quedar. dh de t queda quietecito. El 16 que está dividiendo pasa a multiplicar en la izquierda al dv de t. Y el pi por h cuadrado que está multiplicando a dh de t pasa a dividirlo. Entonces, por eso, después de cuadrar, mostrar a la izquierda dh de t, queda que dh de t es 16 por la derivada de v con respecto a t y todo eso dividido entre pi h al cuadrado. Y todo es conocido ya. ¿Sí? Se conoce la derivada, se conoce h, porque estamos en un instante específico, cuando h es 400 centímetros. Entonces lo reemplazamos, queda esto. Reemplazamos los valores, 50 y 400. Entonces queda dh de t es 16 por dv de t, pero eso es 50 centímetros cúbicos sobre segundo. Sobre pi por h, que es 400 centímetros, todo al cuadrado. Entonces 16 por 50, eso da 800 centímetros cúbicos sobre segundo.
En el denominador queda pi por 400 al cuadrado, eso da 160.000 centímetros cuadrados. Y 800 dividido, después de reducir 800 y 160.000, eso da 200 en el denominador. Cancelamos 2 del centímetro cúbico con los centímetros cuadrados de abajo. Por eso arriba queda centímetros y quedan los segundos sobrando. Y quedan unidades de velocidad, ¿cierto? ¿A qué velocidad llena? En este caso de longitud, porque es nivel de agua, o sea, altura, por unidad de tiempo, que son los segundos. Razón de cambio. Entonces, la razón a la que está cambiando esto es a 1 sobre 200 pi centímetros por segundo. Es decir, el nivel de agua a altura crece a razón de 1 sobre 200 pi sobre centímetros por segundo. O lo que es lo mismo, la velocidad a la que se llena el tanque es esa, ¿cierto? 1 sobre 200 pi, o a la que cambia la altura es eso, el nivel de agua, 1 sobre 200 pi centímetros sobre segundo. Para responder a la segunda pregunta, notes que están pidiendo casi una cosa parecida, solo que ahora en lugar de la altura están preguntando en la segunda parte, ¿cómo cambia el radio? ¿Sí? Entonces, si me dicen, ¿cómo cambia el radio? Es problema de razón de cambio, derivada del radio con respecto al tiempo. Eso es lo que nos están pidiendo. ¿Cuándo? En el mismo instante, es decir, mismo instante se interpreta en el momento en el que la altura o nivel de agua se encontraba en 4 metros, o lo que es lo mismo, 400 centímetros. Entonces hacemos la misma jugada, solo que ahora no vamos a trabajar sobre la ecuación número 4 del volumen. Recuerdan que era la que ponía todo en función de la altura. Esa nos sirvió solo para la altura. Ahora, por eso pusimos la quinta, que la ponía en función del radio. Entonces, en esta vamos a derivar, igual que lo hicimos en el caso anterior, implícitamente, pero a la ecuación 5, con respecto al tiempo. Entonces queda, dv de t es la derivada ahora de 4/3 pi r cubo, que esa es la ecuación número 5. ¿Sí? Sale el 4/3 pi, que es constante. Se deriva el r cubo, que es 3r cuadrado, mírenlo ahí, por dr de t, que es la derivada interna, porque r depende de t. Entonces hay que tener en consideración eso, porque es una derivada implícita. Ese es el tal ry', solo que ahora se llama dr de t. Entonces nos queda 4/3 por ese 3 que está afectando al r cuadrado, cancela el 3 y el 3 y nos queda un 4. Queda el pi y queda el r cuadrado por dr de t. Y lo que sigue es despejar otra vez, ¿cierto? O sea que dv de t es 4 pi r cuadrado por dr de t, la derivada de r con respecto a t, y despejemos dr de t. En este caso, lo único que hay que hacer es llevar el 4 pi r cuadrado para el denominador de dv de t. Pero al hacer eso, eso es como tener 1 sobre 4 pi r cuadrado por dv de t. Ese es el despeje de r de t. Y hacemos los reemplazos, porque todo es conocido. Entonces, miren, resulta, o bueno, casi todo, lo que pasa es que lo que no conocemos es el radio específico para cuando h valga 4 metros, o sea, 400 centímetros. Hay que calcularlo. Entonces, en esta siguiente página, noten que el radio va a tener una longitud cuando la h tenga esa longitud que afirma, 400 centímetros. Entonces, miren, para eso está la ecuación número 3. La ecuación número 3 dice que el radio se relaciona con la altura mediante esta ecuación. R es igual a 1/4 por h. Como h es 400 centímetros actualmente, el 1/4 se multiplica por 400 centímetros y 400 dividido entre 4 nos da 100 centímetros. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando h es 400 centímetros, el instante, cuando h vale 400 centímetros, en ese preciso instante el radio es 100 centímetros. Ese es el radio que debe sustituirse en nuestra ecuación. Entonces vamos a reemplazar los dos valores conocidos para poderla usar acá, miren, en dr de t que está despejada. Los valores conocidos son lo mismo, 50 y en este caso 100, que fue lo que acabamos de usar. Entonces lo reemplazamos acá, ¿qué nos queda? 1 sobre 4 pi r cuadrado por dv de t. Entonces eso es 1 sobre 4 pi por, ¿cuánto es el radio actual? 100 centímetros, que se eleva al cuadrado, porque es radio al cuadrado, por dv de t, pero dv de t es 50 centímetros cúbicos sobre segundo. Entonces nos queda abajo 1 sobre 4 pi por 100 al cuadrado, eso da 10.000 centímetros cuadrados por 50 centímetros cúbicos sobre segundo. 4 por 10.000 da 40.000 pi centímetros cuadrados y allá nos queda 1 sobre ese valor por 50 centímetros cúbicos sobre segundo. Y haciendo la reducción correspondiente de 50 y 40.000, abajo da 800. Conserva el pi, cancela 2 de los centímetros cúbicos con todos los centímetros cuadrados y queda otra vez como debe ser en unidades de longitud
por unidad de tiempo, en este caso centímetros sobre segundo. Es cómo cambia el radio, entonces el radio cambia a razón de 1 sobre 800 pi centímetros sobre segundo. En este caso crece, ¿cierto? Crece a razón de 1 sobre 800 pi centímetros por segundo. Muy bien, espero que haya quedado claro ese ejemplo, que es el modelo para enfrentar todos los problemas de variables relacionadas. ¿Sí? Entonces, recuerden que dedicamos esta sesión de hoy a comprender, plantear y resolver apropiadamente ciertos problemas que involucran razones de cambio, ¿sí? Y por lo tanto derivadas, entre variables que están relacionadas por el tiempo que actúa como una sola variable independiente y a los cuales llamamos simplemente problemas de variables relacionadas. Muy bien. Es todo por hoy, muchachos y muchachas. Nos veremos en una próxima sesión. Recuerden que estuvo con ustedes Juan Felipe Pineda en esta sesión número 21, correspondiente a problemas de variables relacionadas. Fue un gusto. Nos vemos en la próxima sesión.